Buenas tardes y bienvenidos. Hoy le toca el turno a Heidegger y tenemos con nosotros al profesor Rafael Moreno, que va a impartir una conferencia con el título ¿Estar sujetos o notas sobre la construcción de plazas? El profesor Rafael Moreno es licenciado en Filosofía y Periodismo por la Universidad de La Laguna, máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Filosofía con una tesis titulada La casa es el umbral, sobre la noción de habitar en el pensar de Martin Heidegger. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Friburgo y en la Universidad Técnica de Berlín. Además, diariamente realiza la importantísima labor de ayuda a la construcción de un pensamiento crítico en nuestros jóvenes, pues es profesor de filosofía de secundaria y bachillerato en un instituto público de Tenerife. Bueno, pues nos gustaría darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros, y también la profesora Teresa Oñate quería decir algo. Nada, yo decir que me siento particularmente contenta, que es para mí una gran alegría, de las que está posibilitando este curso de la Fundación Canis Majoris y de Scritia, porque Rafael Moreno es uno de los jóvenes doctores más brillantes que yo conozco. Tuve el honor de estar en su tribunal de tesis doctoral y, bueno, yo ya me he hecho un poco mayor, no de espíritu, no, desde luego, y por lo tanto he dirigido muchas tesis y he estado en muchos tribunales, y esta es una de las mejores que seguramente haya habido en mi historia y vaya a haber nunca. Primero por la gran, ya lo notaréis vosotros si no se abruma, por la mucha capacidad de inteligencia, de sentido crítico, de claridad dentro de dimensiones muy complejas de la filosofía, y porque además ha tenido el buen juicio de elegir al segundo Heidegger una teología inmanente alternativa contra toda teología dogmática, la dimensión de lo sagrado indisponible, del misterio, la de la estética y la de la ecología, porque el segundo Heidegger sobre todo trabaja en cómo podemos volver o qué tenemos que hacer para que ello, y no nosotros solo en constructivismo, ¿verdad? Ello, el ser, el lenguaje, pueda hacer que colaboremos en que el mundo vuelva a ser habitable, que no sea un inmundo sobredeterminado por la guerra, sino que sea un lugar habitable. Y bueno, pues para mí es una gran alegría. Rafael Moreno Gutiérrez ha sido discípulo también de Felipe Martínez Marzoa y de mi profesor, el profesor mío durante la licenciatura en Madrid, que era canario, y se llama Antonio Pérez Quintana, por el que sentimos auténtica veneración, como se siente por un maestro. De manera que ahí se enlazan también generaciones y eso permite que uno no se sienta en la soledad del individuo, sino que haya comunidades transhistóricas. Así que para mí es una gran alegría. Agradezco a Marisa y a la Fundación esa posibilidad y os pedimos ambas un aplauso muy caluroso de bienvenida. Bueno, me toca hablar después de esto. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a la Fundación, más que por invitarme, que ya me parece algo abrumador, por organizar algo así. A mí me parece muy meritorio y muy necesario hoy en día articular espacios en los cuales, digamos, la filosofía sea una voz importante con la que entrar a dialogar en colaboración con otras voces vinculantes, ¿no? Entonces, me felicito de estar aquí, sobre todo por ser un espacio, como digo, no estrictamente académico, no estrictamente universitario. No se me escapa, por lo que hemos hablado, por lo que hablamos esta mañana, que, bueno, que el espacio en el que estoy tal vez pediría un mayor esfuerzo por mi parte, un mayor esfuerzo, ¿cómo decir?, clarificatorio, divulgativo por mi parte, ¿no? No sé, ustedes lo juzgarán, si he sabido dar respuesta a ese asunto.
En todo caso, si no lo he podido hacer, les pido 3 cosas. Una, disculpas, otras, paciencia, y otra, sobre todo, como la más importante, que no se queden, digamos, en aquello que no puedan haber entendido sin duda por mi culpa, sino con aquellas intuiciones, derivaciones, insinuaciones, metáforas, si quieren, que les puedan impulsar a seguir leyendo, pensando y tirando de esos hilos, ¿de acuerdo? Sin más, digamos, centrarme un poco en el tiempo que tenemos, para no extenderme demasiado y pasar a que ustedes también puedan intervenir, que me parece lo más interesante del asunto, paso a leer un texto que he preparado, en el cual se divide en 3 partes, pero desiguales. La primera va a ser la más extensa, y en la que intento hacerme cargo un poco de lo que puede ser mi interpretación de Heidegger en general, ¿no? Como ha dicho Teresa, desde una lectura ya sesgada por mi parte, quiere decir sesgada en el buen sentido, quiere decir centrada en la lectura del segundo Heidegger y cómo ese segundo Heidegger se hace cargo de lo que puede haber sido el primero, y intentando ver la virtualidad de su pensamiento, o sea, la apertura de su pensamiento, intentando ir más allá de lo que la letra heideggeriana dice. Esa sería la primera parte. La segunda parte, centrada más en concreto sobre las nociones de construir y habitar, que fueron digamos, las nociones centrales de la tesis doctoral, y que sí me parecía pertinente traerlas aquí como, bueno, pues como 2 nociones con las que creo que hay que jugar si queremos entender, que es muy corta, pero que vi necesario, que es una especie de coda ética, digamos, de un final en el cual todo el discurso ontológico previo no dice más que ética. Sin más, paso a leerlo. Para comenzar, comencemos por el final, es decir, por el Apocalipsis. Cito del Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pobre, ciego, desnudo. Fin de la cita. En este fragmento podría estar el origen de la idea de necesidad, que anida precisamente en la falta de necesidades. Y de necesidad quisiera hablarles esta tarde, e incluso, sin hacerlo de modo explícito, también de desgracia, miseria, pobreza, ceguera y desnudez, de todas esas indigencias que se reconocen o experimentan a diario y que solo mal comprendidas pueden como fondo se erigen justamente en la motivación principal de ese mismo trabajo, en su principio y su lugar pertinente, en su arjé. Pero claro, un arjé leído de un modo desacostumbrado para nuestra tradición metafísica, esto es, no leído como comienzo de una secuencia lógica o cronológica, ni como el origen de un progreso sucesivo, sino como ley o principio rector que dirige, que sitúa, recoge y mancomuna a todo lo que se presenta como riqueza enfrentada a la indigencia, que se quiere superada y silenciada, cuando ella misma es lo insuperable, más incluso cuando calla que cuando grita. Ese silencio es aquello que interpela a esta intervención, con la que simplemente pretendemos recibir el lugar justo y pertinente desde el que sea posible la atención de una respuesta. ¿Cómo no vamos a estar en la indigencia si somos finitos? Si es la certeza de la muerte nuestro límite irremontable, si nuestro modo de habitar la tierra está transido por eso que los antiguos griegos llamaban moira. ¿Penemos entonces en este valle de lágrimas encadenados a un destino decadente? No, nada más lejos. Porque al igual que ocurre con el arjé, tal vez nos hayamos hecho demasiado expertos como para poder leer moira a la griega, esto es, como lote o envío que nos constituye, como, digámoslo así, el conjunto de posibles con los que contamos para jugar a esto de estar en el mundo. Unos posibles limitados y definidos, pero gracias a los cuales podemos de hecho participar de la partida. Podemos habitar aquí y ahora como seres humanos. Por lo tanto,
una Moira que, lejos de abrir ningún vía crucis, nos pone literalmente en camino, nos dispone a la acción, nos provee para el juego de la vida. Juguemos entonces seriamente, tan seriamente como lo hacen los niños, e intentemos ser tan intempestivos como ellos, empeñados en seguir jugando cuando lo que toca es subir a cenar, ducharse, dormir o ir al colegio, demorados en una acción que contraría el ritmo habitual del mundo, que lo pone en suspenso, que de algún modo lo desafía. Pero tal cosa conlleva práctica, y casi se diría que una práctica impropia de un adulto responsable, de un adulto que quiera ganarse la vida. ¿Qué es eso de demorarse con todo lo que hay por hacer, con el sinnúmero de gestiones, de planes y fines que hay que llevar a buen puerto, con la vorágine del progreso, de la cadena de montaje, de la ganancia y el consumo, de los recursos humanos y de los planes de pensiones? ¿Cómo nos vamos a parar? Y sin embargo, entre todo este vaivén y ante tanta falta de experiencias, aún hay extrañas cosas, tal vez un cuadro o un poema, pero también un abrazo, una mirada, un baile, con las que no sabemos bien qué hacer y que más bien al contrario nos hacen ellas algo a nosotros, ya sujetos a su acción. Así, con ese mismo tono, pide Heidegger que sea leída su conferencia Tiempo y Ser, pero no como quien afirma que una determinada actitud elegida construye y configura el sentido, sino al contrario, sabiendo que ya hay un sentido que la necesita para darse del todo justamente como sentido. Solo secundariamente nos cabe reconocerlo así o no, hacer experiencia de ello o no, fomentar y dar albergue a esta prioridad del sentido o, al contrario, ejecutar el sentido bajo la forma de significado y entonces fragmentarnos y escindirnos, haciéndonos, por ejemplo, existencialistas, sujetos a un sin vivir de acción sin ley, o acaso más o menos religiosa, de modo que sea lo inefable aquello que marque con luz cegadora nuestro camino. Ni una cosa ni la otra están en el sentido del que aquí hablamos. Y ello, pese a que no se nos escape que el autor que aquí nos convoca sigue siendo identificado con un bando, incluso como padre fundador del bando existencialista, o con otro, y hasta a veces con ambos bandos si asumimos sin matices esa escolar división que habla de un primer Heidegger y de un segundo Heidegger, como si de un... Como aquí no hablamos de cuentas, no puede resultar todo tan claro y distinto. Desvelémonos entonces un poco más, volviendo a Tiempo y Ser. Si cabe hablar de demora al referirnos a un cuadro o a un poema, si cabe hacerlo de detención, de sujeción a su obra y por lo tanto de suspensión de nuestros atareados quehaceres, que se descubren tal vez no inermes, pero tampoco omnipotentes, igualmente ocurre con el pensar, tal y como lo distingue Heidegger de la filosofía en tanto disciplina. Lejos de ser una actividad premeditada, dirigida, encaminada a objetivos y logros que ya se conocen, esto es, lejos de regirse por el camino labrado del método, el pensar es un demorarse, un dejarse conducir por lo que lo pensado nos dice y afecta, un escuchar, un atender paciente, un juego en el que opera cierto abandono. Y ello, dirá Heidegger, cito, sin perjuicio de que pueda seguir subsistiendo la metafísica, sobre la cual nada puede hacerse. Fin de la cita. Efectivamente, nada puede hacerse que de algún modo no esté ya hecho. Nada nuevo que la propia metafísica no abra, nada que no sea pensar de dónde viene y así recordar lo que su triunfo oculta, es decir, traer a presencia los restos que quedan tras su operación metódica, invocar sus propios fantasmas y que entonces recorran Europa y no solo Europa. ¿Qué cabe hacer entonces? Mucho, pese a que no escasee la bibliografía que considera yermo el territorio de la acción en la obra de Heidegger, cuando no directamente pernicioso. Bibliografía que en el mejor de los casos sabe destacar la efectiva lucidez de su capacidad crítica, bien la tradición, pero no habrá también que recordar el asombro, la abundancia, la posibilidad inscrita en todo aquello que nos es dado. ¿No habrá que reaprender a hacer nacer tras tanto tiempo de certificar muertes?
¿No nos tocará ahora ser intempestivos por obra de la escucha creadora y el cincel, más que por obra de la crítica y el martillo? Tal vez podamos situar en este ámbito el comienzo de la Carta sobre el Humanismo. En mera actividad es un hacer más propio, además de ser aquel que corresponde a la filosofía, hoy tan devastada justamente porque ¿qué se puede hacer con ella? Claro, los convocados hoy aquí sabemos del erróneo planteamiento de esta pregunta y podríamos darle alguna vuelta a la cuestión para reinsertarla en un contexto donde sí abunden las respuestas, de incómoda escucha para quienes saben mucho de actividades, pero poco de acciones. Esos que no paran de evidenciar precisamente la necesidad que habita en la aparente falta de necesidades. Hagamos entonces que escuchen que la filosofía es, en palabras de Heidegger, nada menos que un pensar que inaugura caminos y perspectivas de un saber que establece criterios y prioridades. El hacer del que habla Heidegger en la carta se deja decir en alemán como vollbringen y traducir al español como consumar, cumplir, llevar a cabo o desplegar, entendiendo obviamente algo que de algún modo ya esté teniendo lugar, ya se esté dando, ya sea. ¿Y qué podría ser tal cosa? ¿Cuál es el lugar que nos atiene, sostiene y mantiene en acción? Fruto de un viaje a Grecia en 1962, Heidegger escribe un breve texto que titula Aufenthalte, palabra que ha sabido traducir Félix Duque, ya no como estancia, sino como morada y demora, haciendo hincapié en una doble perspectiva espacial y temporal. Por lo tanto, si lo que cabe hacer es un despliegue de los posibles ya contenidos en lo que es, habrá entonces que practicar eso de entrar en lo que es para advertir sus posibles. Habrá que demorarse en la morada, habrá que atreverse a entrar en casa y habitar en ella. Una casa que es nuestra, pero no en el sentido de una posesión, sino de una dádiva, de un don, de un haber casa que nos acoge, que nos soporta e importa. Por lo tanto, de nosotros hablamos, de los seres humanos, y no de entidades metafísicas sin carne y hueso, pero con la decisiva salvedad de que si se nos hace posible hablar de nosotros, es solo porque al hombre le afecta y atañe siempre el estar presente de un algo que está en cada caso presente, sin que él repare propiamente con ello en el estar presente mismo. Un juego este de afección, presencias y ausencias que se nos da en el lenguaje. Extraño lugar en el que cabe detenerse un poco para ver en qué medida las palabras nos conciernen, nos vinculan, nos interpelan, dicen lo que dicen y mucho más gracias a lo que no pueden llegar a decir. Al respecto, explica Felipe Martínez Marzoa que al final del acontecimiento del surgimiento de la filosofía en Grecia, esto es con Aristóteles, ya contamos con un nombre para decir aquello en lo que todo decir, esto es toda presencia, habita y se mueve ya. Tal nombre, justamente el de ser, mención nominal del verbo cópula. Y en él habita todo decir justamente por su función meramente gramatical, que permite la articulación de sujeto y predicado, esto es, el paso de un de qué hablamos a un qué decimos. Así, decir el ser no es más que decir esa articulación, que permite nada menos que la manifestación de algo como algo, siendo esto el ente y siendo la articulación misma el manifestarse, el aparecer, el mostrarse. Ciertamente vemos que las palabras marcan nuestro destino. Un destino que, lejos de ser una proyección futura ya inscrita en un punto inicial de la cadena de montaje temporal, es el conjunto de lo enviado o destinado, es decir, es el testimonio vivo que nos ha traído hasta aquí, y aquí nos exhorta a corresponderle, a hacerle justicia. Este es uno de los sentidos en los que puede ser interpretada la quere, el giro o torsión que experimenta el pensamiento heideggeriano. De modo que ya no se trata tanto, vía ser y tiempo, vía primer Heidegger, de asumir la finitud propia para instalarnos y reconocernos como nosotros mismos, como aquellos extraños entes
a los que les va la vida en preguntarse por su propio carácter, sino de reconocer que nuestra entidad solo puede cerrarse a partir de una apertura constitutiva que en el lenguaje se nos da como ser. Porque todo manifestarse de algo, también de un yo, depende de una articulación que queda fuera de lo articulado por ella, con lo que existir es estar siempre fuera de sí, y lo propio del ser humano es su predisposición a ser interpelado por esa exterioridad, de modo que su hacer más esencial se gana en corresponder, en atender esa llamada, haciendo así cercana la distancia. Tal vez el hallazgo mayor de Ser y Tiempo esté en haber visto que sin comprensión previa del ser, nada aparece como ente, que tal comprensión previa del ser es constitutiva de un particular ente que somos, y que finalmente es esa misma comprensión del ser la que permite autocomprendernos como el ahí del ser por el cual se abre el mundo de y con los otros. Si esto es así, la obra posterior de Heidegger, aquella que ha quedado marcada por el término Quere, se empeña en pensar no ya que el Dasein abra el ser de los entes y el suyo propio, sino que él mismo es abierto por el ser y viene de él. Ahora el ser ya no es algo simplemente proyectado, sino aquello que nos sostiene desde fuera, de modo que el Dasein es tenido por el ser, es por él producido, en el sentido de un hacer venir a presencia, a la vez que solo siendo ahí, solo existiendo, esto es, mediando el trabajo lingüístico, técnico, artístico del ser humano, puede realizarse la articulación antes citada. Así que podríamos nombrar la Quere como el paso de la pregunta por el Dasein como análisis existencial del estar humano, al Dasein como ahí del ser, un ahí en el que comienza a tomar relevancia la espacialidad como motivo central del pensar. Ocurre con esta inflexión que nuestra existencia interrogadora comienza a quedar en suspenso y sin embargo se sostiene por sí misma en esta suspensión. Es decir, ocurre una detención y desplazamiento de nuestras habituales funciones temáticas, voluntaristas, significativas, aunque solo sea porque ahora todo aparecer es fruto de un particular juego o articulación entre aquello a partir de lo cual algo se descubre y la cosa descubierta. El juego de la verdad como aletheia, como negación o rechazo a permanecer oculto. Juego que justo en el momento de darse, separa ambos momentos, abriéndose entonces el espacio de juego, el entre que permite la manifestación de algo. Pero añadamos que donde se dice articulación, cabe decir conjunción, lugar de engarce, junta, todo ello según expresa la palabra alemana Fuge, base sobre la que descansa y es posible el enunciado. Conjunción como lugar desde el que es posible que seamos quienes somos como seres discentes. Frente a su como apofántico, que oculta su propia procedencia, su de dónde viene, la juntura, la articulación implícita que lo hace posible, el como hermenéutico nombra esa articulación primaria y no expresa que opera como fundamento de toda predicación. Un fundamento que nos sostiene y nos separa de sí, razón por la cual no podemos pertenecer enteramente a ningún ente, ni siquiera a nosotros mismos, y razón por la cual existimos. Por lo tanto, hablamos de un fundamento que se oculta, que no comparece como algo manejable y disponible, lo que no quiere decir que desaparezca o se nos pierda. Es cierto que observando el asunto desde una perspectiva, digamos, óntica, resulta fácil caer en la errancia que propicia tal ocultación, y entonces hablar de un origen perdido, que hubiera que lamentar a cada paso, más melodramáticos que trágicos. Sin embargo, tal vez la filosofía de Heidegger contenga un reto y exhorte a agradecer la abundancia que abre tal ocultación, demorándose en traer esta abundancia al decir y al hacer del pensar, del poetizar y del habitar. Si el diagnóstico del nihilismo procede en Heidegger justamente de habernos hecho tan hábiles y diligentes como para vivir en el desarraigo,
bien de la ausencia absoluta de fundamento, bien de la firmeza incondicionada de un fundamento metafísico, y con ello certificar el triunfo de la voluntad y hacer gala del espíritu hamletiano, según el cual el mundo está desquiciado, vaya faena haber nacido yo para tener que arreglarlo. Si esto es así, prestar atención a ese olvido no es querer enmendarlo precipitadamente, sino intentar hospedarnos en su modo de ser olvido. Con esto, hablamos entonces de una especie de reingreso, de retorno al lugar que nos permite justamente ser y estar. Hablamos de un paso atrás con respecto a nuestras habituales maquinaciones, que indaga justamente en ese hospedaje y experimenta una estancia. Un paso atrás que no es un ejercicio historicista o erudito, gracias al cual podamos mirar hacia Grecia para recuperar las brasas de lo que allí ardió, o gracias al cual podamos ir rastreando, casi como un detective, o peor, como un fiscal, las sendas por las que se perdieron filósofos pretéritos, sino un paso atrás que, si se ve obligado a releer la historia, es solo porque el carácter desoculto del fundamento, el modo del ser, queda resguardado y salvado en todos y cada uno de los momentos históricos, que son meros puntos de llegada que contienen los posibles recordables de su lugar de procedencia, y aún más, todo aquello que solo fue en tanto resto. En palabras de Benjamin, todas aquellas obras y pensamientos absolutamente amenazados, precarios y hasta burlados, que es posible rememorar como sensibles ausencias que brillan y desmienten el pretendido fulgor de aquello que las relegó a la incomparecencia. Con ello, conviene precisar que la mirada de Heidegger a Grecia no procede de una suerte de nostalgia de lo allí iniciado y perdido, sino, como decíamos, del reconocimiento de que el acontecimiento de la filosofía surgió allí como el intento de decir aquello en lo que todo decir habita y se mueve ya. De aquí que preguntarse por el ser no sea otra cosa que repetir y retomar el comienzo de nuestra existencia histórica para convertirlo en otro comienzo, siendo esto posible a partir de lo ya dicho, lo ya pensado. De modo que en cada aquí y ahora, cabe no imitar o recuperar, sino recomenzar el principio, retornar al fundamento, y con ello reconocer el carácter bastardo de toda aquella manifestación histórica, de todo estado de cosas que no se haga cargo de su extraño lugar de procedencia, que pretenda un autoposicionamiento incuestionado, que no sepa de su no ser sí misma y de su finitud, que no asuma en definitiva todo aquello que en su erigirse ha dejado fuera como resto, extrañeza, desecho o víctima propiciatoria. Sin embargo, la existencia de tales excesos no obedece originariamente a una voluntad de dominio sin explicación o de simple explicación psicologista, sino a la propia modalidad del ser, a su quedar retraído en el ofrecimiento del triunfante ente desvelado, tan claro y distinto, tan útil y práctico. Paralelamente, el desvelamiento de tales excesos no es ya fruto de la mera capacidad crítica de la razón, sino también de la propia lógica del ser, que en tanto exterioridad fundante desmiente toda aquella pretensión de autoconstrucción soberana y sin mácula. Es por ello que, como dice Heidegger en ¿Y para qué poetas?, texto dedicado a Rilke, la vuelta hacia lo abierto es la renuncia a leer negativamente aquello que es. Una renuncia que proporciona una seguridad que está fuera de toda desprotección o protección, o mejor, que descubre la seguridad en la desprotección. Una vez que el ser humano ya se ha dirigido hacia lo abierto, dejado de cuidarse a sí mismo como arriesgada vida concreta y afirmado en su pertenencia a lo abierto, podemos decir con Heidegger que ha encontrado su esencia, su modo de esenciarse y habitar propiamente. Por lo tanto, todo querer ser se fundamenta en un dejar ser. Un querer ser que ya no puede estar basado en la voluntad, según nombra el verbo alemán wollen, cuyo dominio se ha revelado aciago para la vida en el mundo. Pues tal verbo pierde la esencia humana de las cosas al entenderla como materia prima en un entramado de cosificación y objetivación,
en un proceso de imposición que siempre se vuelve contra aquel que se pretende imponente. Ya decíamos que las palabras marcan nuestro destino. Así pues, el querer ser del que aquí hablamos se deja decir mejor con el verbo mogen, y entonces atrevernos a experimentar la falta de salvación, esto es, el carácter desocultador del fundamento, y en esa falta, en esa ocultación presente en cada manifestación histórica, ver la huella de su no estar, y con ello estar en disposición de torsionar la pertinaz metafísica, de remontarla según nombra la palabra verbindung, curioso término que en habla coloquial se utiliza para hablar del restablecimiento de una enfermedad, de la que por supuesto solo cabe recuperarse desde ella misma. Esto, dice Heidegger, harían los poetas en tiempos de penuria, aquellos que se atreven a ser de tal modo que su ser sea canto, aunque solo sea porque el arte puede decir lo que no puede decirse de otro modo, y diciéndolo, resistir contra lo idéntico y mostrar en diferencia con ello todo lo que queda por mostrar como señal viva de lo no mostrable. Así lo dice, por ejemplo, Eduardo Chillida. Cito: ¿no será el arte una necesidad hermosa y difícil que nos conduce a tratar de hacer lo que no sabemos hacer? ¿No será esta necesidad prueba de que el hombre no se considera terminado? Fin de la cita. Por ello, advierte Heidegger que tal vez sea necesario un último movimiento de la voluntad, un movimiento apenas imperceptible para los activos, un movimiento sereno, un querer, un optar por la correspondencia, una decisión que vea lo que clausura el pensamiento representativo y con ello se atreva a introducirse en la pertenencia a lo abierto de la casa en la que habitamos ya. Al respecto, son pertinentes las siguientes palabras de introducción a la metafísica. Quien quiera, dice Heidegger, quien ponga toda su existencia en un querer, está decidido. La decisión no posterga nada, no se sustrae, sino que actúa al instante y sin demora. Estar decidido no consiste en llegar a una mera conclusión, sino que es el principio del obrar que decide, anticipa y atraviesa toda acción. Fin de la cita. No en vano, esa palabra alemana recién nombrada, mogen, es un querer que es un poder y también un apetecer, un apreciar, un gustar, un amar. Así que si aún aquí y ahora hace falta un último movimiento de la voluntad, este no es ya fruto de una mera propuesta u ocurrencia, sino de una respuesta o correspondencia, de una asunción de aquello que permite sernos en el mundo, obligándonos a una perseverancia ciertamente esforzada que Heidegger llama instancia y que podría tener el sentido castellano de fuerza y ahínco con que una cosa se procura. Hasta aquí, como les decía, la primera parte, que es la más larga, y ahora pasaría a centrarme más en concreto en las nociones de construir y de habitar. Lejos de ser una mera recepción pasiva, la acogida de la que aquí hablamos es construcción que hace habitar, en el sentido del llevar a cabo como Vollbringen, con el que la Carta sobre el Humanismo alcanzaba la noción de hacer al margen de lo meramente metafísico-técnico, al margen del condicionado actuar a expensas de la simple iniciativa propia. Es así como comienza Construir, Habitar, Pensar, conferencia pronunciada por Heidegger el 5 de agosto de 1951, con ocasión de uno de los diálogos de Darmstadt organizados por Egon Vieta, en concreto en el marco del diálogo sobre el hombre y el espacio. En la lógica de simultaneidad que ya ha quedado aquí abierta, el ser humano no construye para luego habitar, pero tampoco habita al margen de lo que la existencia constructiva lleve a cabo. Hay en efecto una prioridad del habitar con respecto al construir, pero solo porque el modo humano de estar en el mundo obedece a una estructura no dominable desde el ámbito de lo constructivo, desde donde cabe, sin embargo, que tal estructura tenga lugar porque así lo permite la construcción. Así las cosas, construir es habitar en la inmanencia de un mundo que reconoce el brotar de la tierra como posibilidad de habitación. Y a la vez, habitar es construir
cuya acción rectora es el cuidado, expresado por Heidegger como albergar, cultivar, abrigar, preservar, etc. Lo albergado y preservado es el misterio de una respectividad que no se deja decir más que poéticamente, al abrigo de las palabras que dicen más por lo que callan, y que callan porque la finitud obliga, y simplemente no hay un más que se pueda decir, sino acaso un menos en la forma de no decir que dice el poema. En concreto, el ser humano habita en la medida en que salva la tierra, la respeta y la cuida, en la medida en que recibe del cielo sus manifestaciones naturales, en la medida en que experimenta las huellas de la ausencia de lo divino, y en la medida en que, en suma, responde a su esencia mortal, entendida como capacidad de habitar, existencia trágica inconcebible como interioridad y solo pensable como entre. Por tanto, se construye cuidando la cuaternidad nombrada en la relación cielo-tierra, divinos mortales. Y la inmanencia mencionada obliga a que esto se haga en y con las cosas del mundo, pues son ellas y es el mundo los lugares de la cuaternidad y no ninguna otra instancia metafísica o trascendental. Son puentes las cosas, dice Heidegger. Su modo de ser es el de coligar los cuatro de la cuaternidad. Su esencia es contenerlos y mantenerlos en su reciprocidad, en la unidad de su diferencia, dando plaza a la cuaternidad, otorgándole lugares donde quepa reconocerla. No es azarosa la mención aquí de la plaza, pues lejos de ser un lugar cerrado en sí mismo, que cabría entender como interioridad que se define por exclusión de lo que queda fuera, la plaza es lugar porque no es sitio, porque solo puede ser considerado secundariamente un sitio tras haber servido para concitar la reunión de los que viniendo de fuera traen sus particulares diferencias al lugar donde es posible la comunidad. Si esto es así, tal vez no andemos desencaminados si entendemos que polis resuena bajo esta plaza, y más cuando el espacio que aquí ya empieza a abrirse es aquel intermedio que como distancia que une y separa a la vez, como juego sostenido de lejanía y cercanía, hace posible justamente la reunión, más allá de su concreción matemáticamente medible como pura extensión. Pues bien, de algún modo, el humano ya es cosa en tanto es puente, pues habitando sostiene la distancia que le une y le separa del resto de cosas del mundo, incluso de ese peculiar artefacto que hemos dado en llamar sí mismo, de un modo impensado o más bien olvidadizo. Esta residencia espacial indica que, en cierto modo, cuando el ser humano se dirige a un lugar, ya está allí como aquel lugar al que apunta, como aquel lugar que espera su llegada desde una supuesta salida previa, si bien tal salida no es previa, sino en cierto sentido posterior a la llegada misma. ¿Salió Ulises de Ítaca como fundamento de posibilidad de que pudiera llegar de nuevo? ¿O acaso llegando pudo darse cuenta de hasta qué punto e incluso de cuándo había salido de allí? ¿Salimos nosotros, nuestra tradición filosófica, de Grecia y hemos llegado a ser modernos por haber salido de allí? ¿O cabe pensar que nuestra llegada moderna no es más que el punto de salida que, en tanto zona de acabamiento por nihilismo, permite el regreso de lo que siempre queda por venir de la salida? ¿Cómo cabría dar el paso atrás si en cierto sentido no está ya dado? Si no está ya implícito en nuestro no parar de dar pasos adelante y adelante y adelante. No en vano, salir de la metafísica, como decíamos, no es cosa ejecutable desde la lógica del mero avanzar, sino desde el retroceso, o más bien desde la detención y la retención, que todo avance precisa olvidar para no arrastrar los pies. Así pues, llegar a la fuera de la metafísica no tuvo que ver, hablamos en pasado para evidenciar que tal exterioridad ya ha tenido siempre lugar, con la proposición de una salida hacia la que ir, sino con el reconocimiento de la salida que la propia metafísica mantiene opacada y reservada, y por eso mismo dispuesta para ser secundada. En el lugar ya estamos.
Así que solo falta reconocerlo, recordarlo, mediando el construir, que instala lugares como puentes, porque recibe, porque escucha y percibe la medida de la respectividad de la cuaternidad guardada en las cosas. Resuena, decimos, el paso atrás griego, desde el que la producción se entiende como dejar que algo venga a presencia, y no técnica y modernamente como forzar su aparición. A esto conduce la idea de cuidado que adelantamos como esencia del construir. Esto es, un trabajo con las cosas y entre las cosas que las deje ser como jarras, templos, puentes, y no meros objetos, no meros útiles, no meros bienes de consumo. Se trata de que haciendo esto, llevando esto a cabo, se responda al lugar de nuestra habitación y que así los lugares puedan conocer su no ser meros sitios. Se trata, en suma, de llegar a habitar en el entre, que como olvidado punto de partida, como obturado inicio, nos es donado y nos interpela desde su ser obturado, permitiendo que todo aquello que se pretenda pleno entre en crisis al desvelar lo que toda plenitud deja fuera como resto resonante. Tal es el carácter de la actividad productiva aquí planteada. Actividad que incluye al pensar como ese peculiar actuar capaz de recordar la medida y por su relación con el poetizar, de ofrecerla en palabras, bien fundantes, bien rememorantes. Pero no cabe pensar alguno sin el habitar, que abre justamente la posibilidad del medir que el pensar puede alcanzar, que al pensar puede llegar. El pensar, por tanto, debe estar al servicio del habitar, de entrada demorándose en la penuria de una época, que precisamente en tanto penuria alberga el misterio de lo otro de sí como abundancia siempre por construir. Larga concentración y un continuo ejercicio del oído son las claves prácticas de este pensar, según advierte Heidegger en la carta de respuesta a un estudiante que aparece como epílogo de la conferencia La Cosa, tan relacionada con construir, habitar, pensar. La pregunta del estudiante no es cosa menor. ¿De dónde recibe el pensar del ser la indicación? De su respuesta depende que, lejos de la inmanencia aquí defendida, pueda resultar una salida trascendente y en cierto modo más metafísica que la técnica que piensa Heidegger como culminación de lo metafísico, pues al menos la técnica camuflaría con productos y resultados y operaciones contantes y sonantes su vocación de trascendencia. La respuesta de Heidegger, ya lo sabemos, parte de una noción de ser que no es objeto alguno que envíe nada concreto al ser humano para que éste piense, como si pensar fuera otra actividad más de un sujeto hiperactivo. En diferencia con esto, pensar el ser es corresponder a su interpelación, acción que supone una entrada en el lenguaje poético y filosófico que exige la concentración y la ejercitación del oído recién citadas. Esto no excluye, por supuesto, la posibilidad del fracaso. Al contrario, la posibilidad del extravío es máxima, ya que el pensar no es una forma de saber al modo de las ciencias, si bien tampoco es algo arbitrario, manteniéndose como límite desde el que precisamente cabe la distinción entre el mero conocimiento y la mera arbitrariedad. A este límite obliga el carácter desvelado del ser, que tiende a permanecer oculto tras lo desvelado, por lo que guardar el ser es estar atento a lo que ha sido, a las diferentes manifestaciones enviadas como respuestas para el conocimiento, y a lo que está viniendo, a la única manifestación que se mantiene no enviada al ser posibilidad de todo envío. Tras lo primero no está lo segundo, sino que ambos momentos constituyen la misma lógica en la que se instala el pensar, logrando con ello que lo primero ingrese en lo segundo, es decir, el conocimiento en lo enviado, y ya entonces haya cambiado en su presunto carácter prioritario. Es entonces cuando del paso atrás ejercido por la acción del pensar, resulta un paso atrás de la pretensión metafísica, al menos en cuanto a la mostración de unos límites que antes de la acción del pensar simplemente no tenían lugar. De aquí que Pieraldo Robati, un investigador italiano, diga que habitar la distancia no remite a espacio físico a alguno, ni a relación temporal conocida,
sino una ambivalencia que está más cerca de un espacio experiencial, ético, que cognoscitivo. Por lo tanto, si en 1929, primer Heidegger, decía Heidegger citando a Novalis que la filosofía es nostalgia por no estar en casa, el pensar descubre más tarde que solo cabe dicha nostalgia si lo que la voluntad quiere es hallar un hogar seguro que instale sus propios límites como fronteras, también a voluntad, al modo en que Hegel había declarado que por fin con Descartes habíamos llegado por primera vez a la casa como fin y al final como casa, acaso cerrada en tanto tomada, la casa del yo, la casa autotransportable y deslocalizada. No cuesta ver que tal hogar se ha revelado nada dulce en lo que tiene de subjetividad dominadora, motivo del citado encuentro del año 1951 en la ciudad de Darmstadt. En general, tal y como refiere Rosario Bejarano, en el coloquio había un acuerdo o leitmotiv sobre la pérdida de hogar, asunto que en primera instancia tenía que ver con la devastación bélica, pero que se insertaba más ampliamente en la tecnificación creciente. En este sentido, pese a que la necesidad primera en el momento de posguerra fuera la inmediata construcción de viviendas, estaba muy viva la conciencia de que la noción de hogar albergaba un sentido más amplio que el de servir de mero receptáculo para el individuo, de modo que la dramática carencia efectiva parecía tener un origen más profundo que el suscitado por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Un origen que desde la perspectiva heideggeriana tiene que ver con el Gestell como estructura de emplazamiento y disponibilidad, en la que el ser humano se inserta ya no como sujeto dominante, sino como objeto él mismo disponible. No en vano, al menos desde la Revolución Industrial, el ser humano ya no es dueño ni partícipe de la construcción que lo alberga, sino un mero asilado u objeto contenido. Ante esto, cabe confirmar la misma lógica constructiva, atendiendo exclusivamente a la primera instancia antes mencionada, o atender a dicha instancia porque se asume la precariedad constitutiva de toda aquella construcción que no sepa recoger la medida de los restos que literalmente claman. El error es, por tanto, confundir la casa, también o fundamentalmente la cartesiana, con el hogar, anulando toda distancia, o lo que es lo mismo, no soportando más distancia que aquella que las paredes de la casa, en el fondo impotentes, quieren dejar fuera para poder alojar dentro, para poder simplemente contener. Esa impotencia de las paredes esconde la medida, lo que cabe aquí y ahora traer a presencia como principio del construir comunitario, como clave del habitar vinculante. Por lo tanto, polis frente a Estado, polis como plaza, y plaza como lugar donde no se puede estar, o mejor, donde solo se puede estar de paso, es decir, en el paso que va de la escucha a la palabra, en el entre nosotros que hace plaza de la plaza, un paso que justamente por ser tal no puede ser ocupado por Estado alguno. ¿Cómo es posible entonces construir casas como plazas, como templos, como puentes? ¿Cómo adecuarse a la tierra en lo que ésta ofrece y retiene? En suma, ¿cómo habitar poéticamente? ¿Cómo dar con el lugar en la forma de lugares que a la vez funcionen como propios y que precisamente por ello mantengan la distancia con respecto a todo certificado de propiedad, recordando que el habitar no es menos que soportar la distancia con los modos concretos de habitación, la distancia entre lo familiar y lo extraño? La tierra solo comparece como marcada por la acción humana, esto es, como comarca que da sustento y que a la vez encierra los posibles de toda otra sustentación, de modo que el ser humano puede de hecho habitar el mundo en la misma medida en que no puede jamás hacerlo del todo. Tal es el carácter trágico, que no dramático, del ser humano como arquitecto, aunque el humano solo puede ser arquitecto porque previamente es cuidador. Y cabe ahora abundar, para ir concluyendo, en qué 4 sentidos lo es en sintonía con el carácter diverso y a la vez reuniente de la cuaternidad. En primer lugar, el estar humano cuida la tierra, acción que tiene que ver con desbrozar los impedimentos
que no dejan ser a las cosas tal y como ya hemos visto que son. Cruces de caminos, puentes, templos, jarras, ellas mismas la cuaternidad aconteciendo. Por su parte, recibir el cielo en tanto cielo supone un punto problemático si nos atenemos a la letra heideggeriana, pues parece instar a una forma de vida arcaica en lo que tiene de rechazo de algunos avances técnicos, calefacción, luz eléctrica, etcétera, de los que desprenderse hoy en día podría ser ya no solo indeseable, sino incluso imposible. Sin embargo, notando el conservadurismo de los ejemplos que a Heidegger se le ocurren, puede resultar productivo asumir este discurso por la vía negativa de lo que tales avances dejan fuera. Por ejemplo, el frío, el calor o la oscuridad. Elementos a los que nuestros avances, entre comillas, dígase, no dejan comparecer más que como amenaza inhumana que debe quedar excluida de la habitación. Con esto, si no cabe sin más renunciar a lo que dichos avances, si no cabe tomar la letra heideggeriana, ni su pensar en general, como si fuera una simple exhortación a un modo de vida como receta, sí que cabe pensar y hacer experiencia de lo que ha supuesto para la vida humana este haber dejado fuera tanta supuesta amenaza. Pero con el cuidar estábamos, y el tercer modo que éste asume tiene que ver con esperar a los divinos en cuanto divinos, acción que supone la asunción de una falta, de una ausencia hecha canto en el poetizar, que se alza como modo de espera de una salvación siempre por venir. En esa penuria habita el ser humano, custodiando el haber sido de lo divino, mientras sucede precisamente el sagrado mientras en el que cabe habitar. No otra cosa que la mortalidad es lo aquí mentado, el límite constitutivo a todo objetivo, también a toda salvación. Vivir estando a la muerte, el cuarto modo que asume el cuidar del habitar construir, hace posible toda posibilidad, en tanto imposible fijeza de los estados, en tanto necesidad fundante de aquello inasible, que solo desde una perspectiva humanista ya ilegítima, cabe entender como mero fracaso de la vida, y no como única posibilidad de que una vida merezca el calificativo de humana. Con todo lo dicho, y voy ya terminando, voy a la coda ética que les comentaba al principio, con todo lo dicho, en fin, se nos ha impuesto hablar de ética. Por supuesto, no de una ética de las costumbres, de los hábitos o normas morales, no de una especie de adaptación al medio, sino de algo previo y esenciante que reconozca en primer lugar cuál es nuestro medio, nuestro modo de habitar, el ethos al que pertenecemos y que cabe, como decíamos, llevar a cabo, cumplir, consumar, actualizar, siguiendo la medida proporcionada por el propio ser. Un ser que ama ocultarse y que gracias a ello se nos da en la multiplicidad de las cosas que son, destinándose con ellas espacio y tiempo, así como la posibilidad de otro espacio y otro tiempo. Si cabe ahora retornar desde el final al inicio de esta intervención para referirnos a cómo nuestro habitar se juega en el decir, lugar donde aparece el ser de las cosas como cópula, ello nos lleva a nombrar el verbo griego legein, que significa decir porque también significa reunir, pero no una reunión informe y sin criterio, donde todo es decible, ni donde cada cosa dicha se muestra como autónoma, inmediata y sin historia, sino una labor de discriminación, selección y caracterización, un reunir que es a la vez separar, conceder un lugar a cada cosa, su carácter propio, su ser como producto del haber venido a presencia por obra y gracia de la cópula que propicia su nacimiento. Así se dan las cosas, teniendo su lugar y su tiempo, y por tanto ya en relación de diferencia con otros lugares y otros tiempos posibles, sin los cuales no habría más criterio que el de la mostrenca presencia plena que ya se ha revelado derivada. Y esto es lo que el decir humano reconoce tras cada enunciado, esta distancia o abertura que permite que esto sea aquello y aquello sea aquello, que esto sea esto y aquello sea aquello, dando plaza a lo que allí se manifiesta. Por otra parte, legein incluye en griego un sentido de poner que implica un dejar yacer,
de modo que este reunir del que hablamos y que se expresa en el decir, supone no solo el reconocimiento del lugar de cada cosa, sino un poner que es un dejar ser a cada cosa en su propio ser. Y aquí, por tanto, habita una especie de prudencia ética. Poder llegar a reconocer, recordemos el poder como mogen, esto es como amor, poder llegar a cuidar, cultivar o construir, no solo el lugar de cada cosa, sino sobre todo su haber llegado a presencia por obra de una distancia o abertura que mantiene cada lugar mancomunado entre sí por su origen común, un origen que por no ser ente alguno, suspende toda pretensión de autoposicionamiento, fractura todo alfa y omega, mantiene abierta la posibilidad de la comunidad. Una comunidad que, por supuesto, no es un final reconciliado, sino una posibilidad teórico-práctica siempre en acto, que no debemos crear como si se tratase de un ideal o una conveniencia normativa, sino atrevernos a experimentar como un aquí y ahora frágil pero firme, como una promesa, como la palabra dada en el origen griego de la filosofía. Muchas gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Vas a preguntar. Bueno, ha sido una conferencia espléndida y que la leeremos con muchísimo detalle. Ahora, quería hacerte dos observaciones. Uno, ¿cuál es el lugar de la angustia en el pensamiento heideggeriano, sobre todo en la revelación de la nada? Es decir, la nada no como no ser, sino como una entidad o concepto que solo se revela en el ámbito de la angustia, que me gustaría que explicaras eso. Y luego, hombre, hay una corriente de la salud mental comunitaria que toca muchísimo a Heidegger, sobre todo en ver cuál es el lugar donde puede emerger privilegiadamente la palabra para dotarse ahí de un significado más pleno, aceptando esos componentes de transitoriedad, momentaneidad, etcétera, que no me voy a extender. Y en ese sentido hay un debate entre la plaza, en el sentido que la palabra ahí se liga al poder. O sea, la plaza es el lugar donde emerge la palabra del amo, la palabra del profesor, la palabra del psiquiatra. Ese espacio abierto, en fin, tendría que extenderme mucho en estos conceptos. Y frente a ella surge el concepto de bazar, el bazar. El bazar como espacio de intercambio, de compra y venta, de ruidos transitorios, donde las cosas al final tienen un sentido preciso que solo se alcanza por la palabra hermenéutica que actúa sobre la palabra. Uno es una observación y lo otro es una pregunta a tu magnífica conferencia. ¿Cómo vamos? Sí, digo lo que ahora y seguimos. Bueno, muchas gracias. No sé si entendí muy bien lo segundo, porque voy a empezar por ahí. Mi lectura de la noción de plaza, claro, de la idea de plaza, no tendría que ver con la autoridad, digamos, de la palabra privilegiada, que es la que toma la palabra, sino precisamente con el encuentro comunitario, ¿no? O sea, con que cualquier pretensión de privilegio de una palabra en la plaza está deslegitimada, desde el punto de vista, en el sentido que yo leo a Heidegger, ¿no? Hay una palabra alemana con la que designa Heidegger cosa, la palabra cosa, que es Sache frente a Ding, ¿no? Ding sería en alemán, pues bueno, cosa como objeto, como algo útil, manejable, digamos, objetivo que está ahí. Y Sache tendría el sentido nuestro, digamos, de asunto, asamblea, causa en un juicio,
causa en un juicio se diría consaje, o sea, en el sentido de concitar al abogado defensor, al fiscal, al juez, al jurado, aquello que nos mancomuna, que nos mantiene unidos en nuestras diferencias y cada uno en las respectividades de nuestros propios papeles. Así entiendo yo la noción de plaza, no como aquel lugar en el que hay un púlpito, digamos, y alguien pueda erigirse en, bueno, les voy a decir lo que toca. No, lo que toca lo decidimos cada uno en función de de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos viéndolo. Así entiendo yo la noción de plaza. Por eso la distinción con el bazar se me escapaba un poco, sí. Es que precisamente en esa, como tuvo esa definición, precisamente esa indefinición lleva implícito la articulación del discurso. O sea, es decir, la articulación del discurso que solo se puede hacer desde una lógica y que no es neutra, que es el poder. Es decir, los ejemplos que tú has dicho pues, son muy significativos. En un lugar el encuentro entre un juez y un juzgado, pues no tendría el mismo... la diferencia sería siempre a favor del juez. Y como diríamos en salud, al final se apropiaría del saber del reo, ¿no? Que es lo que pasa en el concepto de cómo entendemos cómo se entiende la psiquiatría. El psiquiatra aprende o sabe del saber del paciente porque en su concepto de encuentro implica ya un discurso articulado frente al discurso inarticulado del paciente. De hecho, el texto fundador o prioritario de esta reflexión en la psiquiatría comunitaria es el de un psiquiatra, un teórico de la revolución argelina, que en el momento el psiquiatra Frantz Fanon, que hace un artículo sobre el síndrome del norafricano. El que tiene un dolor va al espacio habitual para donde el discurso puede encontrar significación, y como ese discurso no se adapta al saber del médico, es impreciso, no se encuadra, pues es un discurso al final asimétrico, donde no se da ese encuentro comunitario que diría Heidegger. Mientras que el discurso del bazar es un discurso fragmentario. Es el ruido, si lo queremos poner en metáfora y referirla, es el ruido de un bazar. De hecho, el concepto este es de Sarraceno, un psiquiatra italiano, pero claro, por el apellido de origen norafricano, ¿no? Es el ruido del bazar, la fragmentación de los dos lados, que vende y compra, donde se detiene el tiempo, donde no hay lugar, nada está en principio, parece que se quiere algo que no se quiere, no se sabe si se quiere vender o se quiere comprar. Ese discurso, ese lugar, esa metáfora es la que para nosotros, para un sector muy amplio de la psiquiatría comunitaria, es la paradigmática del encuentro psiquiátrico. Sí, a mí se me ocurre, claro, el ejemplo del juicio tiene toda la razón, ¿no? Evidentemente los papeles no son simétricos, si quiere, ¿no? Pero tal vez porque les falta entender que son una plaza, ¿no? Tal vez porque les falta entender que son una plaza. Quiero decir, no veo la noción de plaza como... Quiero decir, veo la noción de plaza como posibilidad de introducirse en otras nociones que no saben aún que lo son, que son plazas, que no saben aún que son plazas, o que lo son. En ese sentido creo que tiene una virtualidad, una potencia fuerte. Y luego, tal y como ha caracterizado un poco mínimamente la noción de bazar, a mí me parece muy pensable en relación con la plaza. No me parece como en oposición. Me parece bien interesante. Sí. Y luego, con respecto al principio, rápidamente, como ve, digamos, no he hecho especial mención explícita, muy directa, muy académica, digamos,
entre separar el primer Heidegger del segundo. Sí creo que se nota que hay momentos de distancia, hay momentos de crítica, hay momentos de ir atrás para decir que ya no y tal, pero no ha sido una mención explícita. En el caso de la angustia estaría claramente engarzada en el primer Heidegger y bueno, hay muchas lecturas de cómo se produce el viaje, digamos, desde la angustia hasta lo que Heidegger llama después Gelassenheit, serenidad, digamos, ¿no? Como aquel temple de ánimo, por así decir, que ya se ha hecho cargo del giro de su propia filosofía, del giro constructivo, del giro habitacional, del giro teológico. Y ya no, digamos, ya, como decía en la ponencia, ya, digamos, el ser humano ya no es ese ser que se cuida a sí mismo como arriesgada vida concreta, como alguien que, digamos, que se pregunta por su propia finitud, sino que ya la finitud ha saltado por los aires, asumida como tal, asumida festivamente, trágicamente, como aquello que nos une al resto, ¿no? Y que nos mancomuna con las cosas que son. En el fondo, la finitud de la plaza, volvamos si quiere al asunto, la finitud de la plaza, quiere decir el saber que yo no voy allí a ser quien era, sino a escuchar quién puedo ser, de algún modo, ¿no? El discurso que has hecho está tan lleno de sugerencias y de llamadas. Creo que hay que esperar al micro para que se quede grabado o algo así. Está tan lleno de sugerencias y llamadas que habría que oírlo 3 o 4 veces para ir enganchando cosas. Pero yo quería hacer una pregunta relativa en todo este mundo de ir y venir y la nada de Heidegger la concibe. Yo no he leído a Heidegger nada más que algunas cositas, o sea que lo desconozco totalmente. Pero concibe la nada como algo metafísico de nuestro mundo mental, la relaciona con la nada física o no. Ya, no me da usted más claves para yo poder responder. No me ayuda. Yo podría hablar sobre la nada. Es que tela marinera. Claro, la nada en cuántica es un estado de mínima energía. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con la nada mental que yo pueda intentar percibir. Uh-huh. Entonces, para mí hay una disociación en esas dos perspectivas de mirar hacia una cosa de una manera y de mirarme a mí dentro y luego salir fuera, que es lo que no sé, porque he leído una cosa muy corta de Heidegger sobre la nada, en que la afirma al decir que ya hablamos de ella. Uh-huh. Sí, la nada nadea, ¿no? Que decía, ¿no? Sí. La nada ya en tanto... La nada es actuante, digamos, hace. No sé, seguro que tienen engarces posibles con la física, con la psicología, con la psiquiatría, engarces que yo siento no poder manejar. Sí le puedo decir, digamos, que en el discurso, en la manera de enfrentarme yo a Heidegger, la noción de nada tendría que ver con lo que he articulado como diferencia ontológica, digamos, como la diferencia entre el ser y el ente, digámoslo así. El ser sería aquello que no se deja decir como ente, sería entonces nada de ente. Pero claro, desde el punto de vista óntico, desde el punto de vista de aquellas cosas manejables, utilizables, que según las cuales hemos perdido la referencia a su procedencia, a su de dónde vienen. Ese de dónde vienen, eso que yo he querido nombrar de mil maneras, como articulación, juntura, cuaternidad, da igual ahora, eso sería nada objetivable. No se puede objetivar, no es un ente, no es una cosa. Eso no significa que no esté operando, no esté dando lugar a presencia, a entes. Por ahí iría yo en la respuesta. Que eso después, digamos, pueda tener, como digo, un engarce con otras disciplinas, seguro. Pero yo no soy quien para... Pero eso implica... Dígame. ¿Que el ser no tiene realidad? Tiene toda la realidad y ninguna.
no tiene ninguna realidad de ente, quiere decir, no puede ser reducido a algo. Usted no puede decir el ser es este vaso, el ser es esta plaza, el ser soy yo, el ser es Dios. Claro, en ese sentido no tiene ninguna realidad y tiene toda en tanto aquello que permite que haya realidades. Es aquella posibilidad de que haya realidades. Porque ninguna realidad se agota en sí misma, ninguna realidad es autoposicionada, ninguna realidad puede ser entendida desde su ombligo. Esa posibilidad de ser ente es nada de ente y ser. Quería, José Luis estaba antes. No sé si estaba antes, pero bueno. Sí, bueno, yo veía cómo se levantaban las manos. Muchísimas gracias, Rafael, por la comunicación. La verdad es que bellísima, es una barbaridad todo lo que has podido decir en tan poco tiempo. Y bueno, me he quedado... Tengo aquí muchas cosas apuntadas. Me he quedado muy enganchado, desde luego, en la distinción que haces entre polis y Estado. Me ha interesado mucho lo que has comentado de que la polis es un lugar donde no se puede estar, haciendo hincapié justamente en ese contraste con el Estado. Si bien, claro, esto me plantea, y es un poco la pregunta que te quiero hacer, digamos, el carácter de fragilidad que tiene la comunidad. Desde luego es finita. La pregunta que te hago muy directamente es en qué medida, incluso si queremos en términos modales, podría no haber comunidad en tu interpretación de Heidegger. ¿En qué medida podría no haber? Para salpimentar un poco esta pregunta tan tiesa que te estoy tirando, si estoy a tiempo, que tampoco lo tengo muy claro, te hago dos comentarios más. El primero sería a propósito de Parménides, claro, la cuestión de la moira. Has hecho una traducción en torno a la cuestión del lote, pero también en el texto Moira, ¿no? En conferencias y artículos, donde está Habitar, Construir, Pensar, Poéticamente habita el hombre y demás, Heidegger hace mucho hincapié en que Moira, y así además lo recibe el propio poema, ¿no? Cuando dice aquello, ¿no? Que podríamos traducir como que no es una mala Moira la que te ha traído hasta aquí. El aquí es justamente el camino que lleva al poeta hasta el portón. Ahí está la problemática de cómo se llega a donde justamente ya se está, ¿no? Porque el camino es el propio poema es el decir es aquel lugar donde se acoge todo es. Parece que justamente, ciertamente, pues se apuesta por algo así, ya no como solo la finitud del lote, sino por una moira que, bueno, pues sería algo así como, dice el poema, insisto, que te ha traído hasta aquí. O sea, parece que la moira estaría algo así como fuera de donde no se puede no estar, ¿no? No sé si te sugiere algo. Y la otra cuestión que te quería decir también es en torno a Nietzsche, ¿no? Dando un salto así muy grande. Tiene que ver con un poco este carácter de fragilidad y nada, es un comentario simplemente. Recordarás seguro al principio del Zaratustra, cuando, bueno, creo que es en el prólogo, o sea, las primeras páginas, cuando Nietzsche llega a la plaza pública del pueblo al que arriba, según baja del monte, ¿no? La primera bajada. Bueno, pues no es muy buen recibido que digamos, ¿no? Parecería que hay una cierta comunidad, hay una cierta colectividad a la cual él tiene que sustraerse muy problemáticamente, de modo seguro. Entonces, bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿En qué medida cabe pensar el carácter de fragilidad de una comunidad para no hacer de esto un bicho raro que, aun siendo finito, sin embargo, algo así como que tenga que ser siempre? Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Me da mucho que pensar. Creo que terminaba algo así diciendo el carácter frágil de la comunidad, pero firme o algo así, ¿no? Como una fragilidad constitutiva y necesaria y festiva. Quiero decir, la asunción de la fragilidad a mí me parece que en todos los órdenes de la vida puede ser algo provechoso. Y también en el comunitario, ¿no? También en el comunitario. Porque si no, claro, se corre el riesgo de que la comunidad se convierta precisamente en algo, yo he caracterizado como Estado de una manera, reconozco, muy poco trabajada, muy, ¿cómo decir?, genérica.
ahí distinguir entre comunidad y Estado, pues imagínate, ¿no? Pero sí se puede convertir la comunidad en un monstruo, claro, en algo que se sepa o que se crea ilimitado, digamos, que se vea legitimado para la exclusión. La comunidad que yo puedo entrever en el segundo Heidegger, si hay algo que excluye, es precisamente la pretensión de exclusión. Por lo tanto, es frágil constantemente, claro, está dispuesta siempre a ser otra. Claro, ¿en qué sentido eso puede ser llamado comunidad política institucionalizada? Claro, cuesta, ¿no? Cuesta verlo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, filosófico, poético, a mí me parece algo en lo que trabajar mucho. Y más desde el propio Heidegger, cuando evidentemente pues podemos decir que confundió una comunidad con algo mucho más terrible. Sí, sí, en su momento, sí, Teresa, es verdad, en su momento. Y después, por eso también, digamos, me gustan lecturas que insisten en que el segundo Heidegger contesta a eso. Pero bueno, también hay que decirlo, que confundió a la comunidad, digamos, con otra cosa. No sé qué más decirte. No sé qué más decirte. Decías en qué medida puede no haber una comunidad. ¿Me podrías precisar un poco? Que sí, porque desde mi punto de vista, en Heidegger hay una comunidad. O sea, no puede no haberla. Entonces no lo sé, pero claro, es una lectura. No puede no haberla. Dime, sí, por favor. Ayúdame. Muchas gracias por la respuesta, Rafael. No. No, bueno, Heidegger problematiza muchísimo esta cuestión. Entre otras cosas. Del perdurar, del mantenerse, y bueno, yo creo que lo mantiene como, en su lenguaje podríamos traducir como algo digno de ser pensado, de seguir dando vueltas y desde luego no es un... Es que quiero decir, lo que hay, disculpa, lo que hay es vínculo, lo que hay es espacio. La lengua, y eso no podría ser peligroso. Sí, bueno, de algún modo, quiero decir, se articula lingüísticamente, pero... Crítica que la lengua, la comunidad sí, alemana es la lengua alemana. Sí, pero la lengua en tanto logos, en tanto legein, que yo decía, en tanto reunión, en tanto discriminación, en tanto venir aquí a hablar y ver qué sale, en tanto vínculo. O sea, yo no tengo discurso si no es escuchado y yo no tengo discurso si no escucho los discursos. En ese sentido, la noción de plaza me parece vinculante, igual que la noción de archipiélago. Digamos, yo vengo de Tenerife y la noción de archipiélago a mí me parece cercana a este asunto. O sea, nosotros estamos unidos como islas por aquello que nos separa. Y a mí me parece eso realmente digno de mencionar como algo llevable a lo público, como algo llevable a la ciudad. O sea, la ciudad, si no sabe que es ciudad por aquello que separa a sus ciudadanos, pues no llegará a ser ciudad, ¿no? O será otra cosa. Entonces, en ese sentido digo que no puede haber, o sea, no puede dejar de haber comunidad, porque lo que hay es vínculo. O sea, la idea de jarra que habla Heidegger y que yo he nombrado, o sea, la jarra es jarra porque es un hueco que acoge y además tiene un asa para que alguien la tome y pueda escanciar el líquido. Si no, no es jarra. La esencia de la jarra es esa respectividad. La esencia del templo es esa respectividad en la que se aloja lo divino, pero para que yo vaya y para que entre la luz y para que haya unos horarios de ceremonias. Si no, ¿qué templo es? Si no es un... En alemán. Ya. Entonces te diría, la filosofía, la comunidad, la plaza de la filosofía solo puede ser alemana. No podría ser española. Claro, ahí volvemos a lo del 33 y al Heidegger oscuro que está. O sea, yo no tengo ningún problema, estaría bueno. Lo que sí es verdad que creo que no es invención mía ni de Teresa.
se puede leer a Heidegger contra esas cosas. Es decir, no hace falta ir a ningún otro autor, digamos, para contestar a Heidegger. Igual que decía yo con los ejemplos que se le ocurren con la idea de cuidar el cielo, lo que viene del cielo, las cosas de la naturaleza, digamos, pues se le ocurren ejemplos que, bueno, evidentemente nos pueden sonar muy conservadores, muy arcaicos y tal. Pero claro, si nos quedamos solo en la letra de los ejemplos, no estamos en el asunto, ¿no? Es decir, el filósofo a veces se ve obligado a usar contenidos que, podemos decir que la obra sabe más que el autor, que es algo como muy manido, pero muy verdad. Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar ser muy breve. Solo tengo una pregunta al final que retoma estas discusiones y me parece que a favor del grupo, de la comunidad de investigadores en la búsqueda de la verdad y de la subjetualidad en los desafíos de la globalización, me parece que es útil dar algunas claves, ¿no? Por un lado, entender con Heidegger que la ausencia es. Esto es una cosa que ha puesto de manifiesto sobre todo Eugenio Trías, que ya en Filosofía del Futuro decía el frontispicio por donde se entra en Heidegger es que la ausencia es. En segundo lugar, la noción, la operación, el pensar desde la sincronía. Reunir a la vez, en un espacio-tiempo a la vez, eso vuelve a ser griego, jamás, las diferencias que no se convierten en partes de un todo, sino que se enlazan por el entre de una apertura que es una síntesis disyuntiva que enlaza por la diferencia. Sin esto tampoco se entiende bien. En tercer lugar, que la noción de aletheia como verdad ontológica, la lece es lo velado, callado, tapado, mistérico, la aletheia es lo que desencubre, desvela. De nuevo, si lo leemos de acuerdo con el historicismo evolucionista hiperdeterminante, leemos que la lece estuviera antes y la aletheia del desvelamiento después. No, lo que Heidegger dice es que la lece, el olvido, se retrae a favor del don. ¿Por qué? Porque evidentemente está ya pensando en la respectividad topológico-pluralista del límite. Y en esto no es alemán, es hijo de Tales de Mileto. Es decir, que a lo mejor esa comunidad es la comunidad de la memoria de la historia de la filosofía. Pero sin eso no se hace filosofía, se hace metafísica, mitología, relato. En cuarto lugar, la clave muy importante de trabajo para vosotros de cómo Zeit und Sein, tiempo y ser del 62, al que se ha referido Rafael Moreno constantemente, ¿verdad? O como enclave, es tras la quede, la vuelta reverso de Ser y Tiempo en 1927. Este texto, podéis leerlo y trabajarlo, está incluido en Schwarz-Frage, sobre la pregunta por el ser, al menos en la primera edición, antes de la Gesamtausgabe, y es Tiempo y Ser, no Ser y Tiempo del 27. El quinto punto, solamente hacer notar que en el Gewirr de los cuatro, tierra, cielo, mortales, inmortales o divinos, los inmortales o divinos también son las obras monumenta que nos constituyen, también es un divino el Quijote de Cervantes, ¿no? Bien, en esa cuaterna lo que enlaza es el entre del quinto elemento, si queréis decirlo así, de un espacio que es la apertura del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué les enlaza? Claro, ese texto tan bonito de la medida, la da el ser. ¿Quién puede trazar la medida? El poeta, porque no tiene celos de la divinidad y puede mirar de abajo arriba, el que sí admite que es mortal. Pero bueno, que no se omita el quinto, ¿no? El Swisen, el entre de Hölderlin, permitiendo la respectividad de que esos límites estén en una articulación topológica. 6. Un pequeño elemento que digo con mucho placer y es el palimpsesto que hace
Heidegger de Aristóteles, del Aristóteles griego, en Bauen, Wohnen, Denken. Si vosotros lo oís en griego, es construir, habitar, pensar, o sea, tecne, ética y pensar del Denken. Pero como nos ha explicado Rafael Moreno esta tarde maravillosamente, se refieren, el Denken no puede no referirse a la ética, no es una culminación, también se refiere a la ética. Y el construir se refiere también a la ética de la polis, ¿no? De manera que ahí hay un mesotés, un término medio que es un logos, que es un entre, pero es un palimpsesto de tecne, ética o ece, moradas, costumbres, no en el sentido de doxa, y Denken, que luego además, si hubiéramos tenido tiempo, dirá Heidegger, was heißt denken, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Pensar, agradecer, reconocer, seleccionar, o sea, danken, agradecer hacia el pasado, hacia el presente, hacia el dicten del futuro, siempre agradecer, ¿no? 7. En la introducción a la metafísica no dejéis de oír el frontispicio que pone el propio Heidegger, el coro sexto de la Antígona de Sófocles, el hombre es un animal el más pavoroso, domina las ciudades, domina el clima, solamente hay una dimensión ante la que no puede dominar, que es la muerte. Entonces enloquece, tiene desmesura de la hibris y entonces domina el lugar. Pero al dominar sobre el lugar lo pierde porque el hombre, el mortal, tiende a confundir el ser con el no ser. Y entonces dice el coro del pueblo entero, todavía da escalofríos, quien ponga en obra esto, que no se confunda, que su errar no se confunda con mi morar. En este texto maravilloso que se tiene que leer, que es el de Antígona, y por lo tanto la comprensión del ser, Javier, como límite limitante, ¿no? El 8, subrayar uno de los que me han parecido a mí hilos conductores del discurso de Rafael Moreno, y es la crítica del voluntarismo, la crítica del sujeto voluntarista, es decir, del pobre individuo que todos nosotros somos, ¿verdad? Yo proyectado a conquistar, a decidir, a poseer hacia el futuro sin ningún modo de mirada hacia el pasado posible, y además creyendo que en esta construcción no se es fascista. Ahora ya para poder llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Una pregunta, bueno, límite y medida, ¿verdad? La medida contra la desmesura, ¿no? Y mi pregunta es, en la recepción hermenéutica contemporánea de Heidegger y en tu experiencia, ¿quiénes son los más reacios, los que no quieren escuchar, los que no quieren que haya este discurso? Con nombres y apellidos. Sí, por favor, lista de Slender. Los que no quieren que haya Cortamos micro. este discurso, ni que este discurso esté transformando la filosofía, ni que Heidegger sea seguramente el más grande de los pensadores, filósofos, desde luego del siglo XX, y puede que desde Aristóteles. En mi opinión. Bueno, gracias, Teresa, por esas aclaraciones que siempre arrojan luz contra, porque uno a veces se pierde en el discurso de la propia escritura. No sé, a mí se me ocurre, yo te diría que voy a decirlo un poco, no te grabamos. Digamos aquellos pensadores, no, vamos a decirlo fenomenológicamente, aunque se va a entender de otra manera, los pensadores progresistas, pienso yo, o sea, digamos aquellos que, bueno, que neoilustrados, por decirlo así, ¿no? De algún modo, o sea, ¿no? Gente muy interesada en la liberación de las cadenas del ser humano, gente muy interesada en proponer discursos políticos, éticos, con los que uno, digamos, formalmente podría estar de acuerdo, genéricamente podría estar de acuerdo, pero que en el fondo tienen una resistencia enorme, digamos, a todo lo que sea rememoración, recuperación de pasados posibles, es decir, que solo, digamos, aquellos cuyo futuro es mejor que el pasado, por decirlo así. ¿Y por
¿por qué no nos ponemos en el bazar Sí. y les vendemos la alfombra a esos reticentes? No, porque ellos son... En vez de situarlos frente a una audiencia de la plaza, es decir, a esos equivocados, a esos que tienen un discurso ingenuo o que llevan en la mochila un filósofo poco técnico. ¿Por qué no les dejamos parlotear en el bazar para hacer confusión? ¿Por qué lo vamos a colocar? Porque yo vengo de una disciplina donde esto está superadísimo, una rama en la medicina, en la psiquiatría, no así en la psicología. Cuando en la psicología, por ejemplo, hay un accidente, un terrorismo y el psicólogo acompaña a la señora, es una cosa que los psiquiatras, muchos que tenemos esta cuestión, nos interrogamos, pero si ese es un saber que sabe todo el mundo, el de la muerte. Un animal sabe qué hace cuando muere su descendencia. No hace falta psicólogo, no hace falta nuestro tecné ahí. Entonces, para poder entrar en una comunidad discursiva, hay que estar en el bazar. Hay que estar en permitir resistencias, que te compran la alfombra, que no toma un té, vente para arriba, vente para abajo, y al final le vendemos la moto. Pero no desde un saber, porque entonces el saber se convierte en saber totalitario, en saber del amo, que ha aprendido su saber en mí, en el que pretendía, en el que ofrece la resistencia, en el comprador ingenuo. Por eso, claro, las disciplinas, la política, cualquier disciplina, desde la astrofísica, tiene que interrogarse sobre cómo hace comunidad, cómo puede llegar a los demás, pero también la filosofía. Porque entonces eso lo hemos, ya digo, desde hace 30 años, en el universo de la psiquiatría hay un debate profundo. El poder que nos da a nosotros el dolor y el sufrimiento psíquico, no podemos hacerlo totalitario. Tenemos que compartirlo. El paciente sabe también. El paciente tiene un saber que no está embotellado en mi formato. Entonces, hay resistencias, Teresa, como en todo, en la política, en la ciencia, en el terruño, pero yo puedo enviaros mi artículo sobre Cataluña, que está en el Boletín de Ciencias Políticas, sobre que no va a quedar nada de eso, porque la historia dice que nunca quedó nada, es solo un ejercicio. Sí, quedó algo, el cadáver de Andrés Nin en las cunetas, el dolor de la gente, pero no hay más metáfora que el bazar, créanme. Lo hemos discutido mucho años. La plaza siempre es totalitaria. Bueno. Alguien impone la ley de su saber, la ley del amo. Yo un detalle nada más con respecto al principio, por enlazar el comentario con la pregunta de Teresa, las orientaciones filosóficas y no solo filosóficas a las que yo me estaba intentando referir, no es que estén en el bazar, no es que te intenten vender, es que son los más vendidos, digámoslo así. Quiere decir que no tienen ningún problema en vender. Es decir, que no hay que llevarlos al bazar, están y vendiendo y... No sabemos si están equivocados. Pueden tener resistencia, pueden no saber, pueden decir tonterías, no sé. ¿Qué sentido tiene preguntar o qué sentido tiene colocarse en un saber? Te digo, es el saber del amo, de la plaza, el saber del profesor. Nosotros reivindicamos otro saber, el saber. Ese era el saber más tremendo. Por eso el saber de la psiquiatría ha sido un saber terrible. Pero ya ha llevado a la praxis. Es decir, en los campos de concentración murieron cantidad de pacientes porque un psiquiatra decía, metíais su saber y su saber se hacía totalitario con consecuencias tremendas. Entonces, claro,
solo se puede hacer comunidad desde un intercambio. Y el intercambio tiene que ser un intercambio exactamente como si vas a un bazar, lo ves. Es un intercambio que hay barullo, que hay ruido, que hay fragmento. Por ejemplo, que hay fragmentos. Claro, Valentín, pero mi pregunta era qué resistencia había encontrado, en este caso, Rafael Moreno, un gran conocedor de Heidegger, dentro de los filósofos. Dentro de la venta de la alfombra. Dentro de los filósofos. Es decir, ¿quién no está queriendo recibir a Heidegger, verdad? Claro, por ejemplo, al contrario, para devolverle la palabra, cuando Gianni Vattimo, yo lo cuento siempre que puedo porque me impresionó, en la última de sus lecciones magistrales en Torino, subió un peldaño guapísimo con un traje italiano precioso, y entonces cogió el micrófono para dar su última lección y dijo: "Noi fanatici heideggeriani di sinistra", nosotros fanáticos heideggerianos de izquierdas. Yo tengo mucha gana de que eso pase en España, ¿verdad? Es decir, que este discurso es un discurso ecologista, radical respecto de los límites, de crítica de la subjetividad y su constitución burguesa, etcétera. ¿Quién se está oponiendo? ¿Quién se está oponiendo? Los neoilustrados, que además en España han dado lugar a una guerra de barricadas. No pasa en todas partes, no pasa en todas partes, pero también quizá porque son sociedades más dormidas o donde el filósofo ocupa un lugar más academicista solo, pero sus libros no están haciendo ontología política en las calles, ¿no? Pero vamos, mi pregunta era esa. Sí. Luego también a mí me parece que hay otro elemento que no me gustaría dejar fuera, también opositor, digamos, a estos discursos, y me parece más sangrante porque yo lo veo muy cercano, y son, digamos, opositores que vienen desde el lado nietzscheano. De Nietzsche, del lado nietzscheano, digamos, una determinada lectura de Nietzsche opuesta radicalmente, incluso opuesta a Heidegger, ¿no? Pues Nietzsche, digamos, la Dalit de la liberación artística y de la creación de sí por la vía de la afirmación, y Heidegger, pues bueno, el conservador nazi apegado a unos términos metafísicos caducos y este tipo de cosas que a mí me duelen especialmente porque yo veo que Nietzsche... Veo que Heidegger sin Nietzsche no sería el mismo, pero es que también veo que Nietzsche sin Heidegger no sería el mismo. O sea, para atrás también. O sea, yo veo que no se puede leer a Nietzsche sin Heidegger, y que de ambos sale la gran filosofía que podemos tener actualmente, ¿no? Dejadme que haga otro subrayado, y es como, claro, yo no quería ocupar tanta cámara al principio, ¿no? Pero hay cámaras. El elemento del Schritt-zurück, del paso atrás y del retorno, me interesaba mucho el vínculo que ha trazado Rafael Moreno entre los pasados posibles y los pasados vencidos de Walter Benjamin. Y la historia del poder escrita por los vencedores, pero desde luego no la historia de la filosofía, no está nunca escrita por los vencedores, ¿no? Pero claro, no siendo los mismos, los pasados vencidos y los pasados posibles, ha dicho Rafael Moreno, en todos hay verdad. De manera que todo ese elemento de dejar el pasado atrás como una dimensión agotada, inservible, nosotros los presentes somos los eulógicos y los únicos donde por fin ya no hay salvajidad, brutalidad, subdesarrollo. Yo creo que ese es el lugar que más afecta, ya sea a la izquierda o a la derecha progresista. Luego estoy de acuerdo contigo, Claro. ¿no? Y eso es un problema enorme, porque ¿qué vamos a seguir? Creyendo que el indio del Amazonas debería no, que nos da igual que lo maten porque total es un fantasma, que no existe porque no tiene vigencia histórica. Entonces, el elemento afecta ahí a la filosofía de la historia y la teología política, ¿no? ¿Qué es esto de que los pueblos y las culturas y los pasados anteriores sean subdesarrollados, ¿no? A mí una de las cosas en ese sentido que me ayudó, digamos, a seguir con Heidegger de una manera, digamos, festiva, alegre, es llegar a comprender eso. Llegar a comprender que la denuncia de Heidegger no iba contra aquellos pensadores que, bueno, claro, es que no supieron verlo. Digamos, el primer acercamiento casi escolar a la figura de Heidegger por mi parte fue algo así.
bueno, la tradición metafísica ha estado equivocada y la tradición metafísica pues nace en Platón, digamos, y bueno, la Ilustración pues lo maximiza desde un punto de vista y gracias a que, bueno, ahora ya el nihilismo, la destrucción de Europa con las guerras y tal, ahora ya es posible hacer otra filosofía y salir del error. Bueno, cuando yo empecé a comprender, digamos, que la cosa no era una línea de progreso, celebré más acercarme a Heidegger y por eso digo que no puede ser leído sin Nietzsche, porque en Nietzsche también está eso con su idea con la noción de nihilismo, ¿no? En ese sentido me parece muy necesario otra filosofía de la historia, claro, lo que siempre... Bueno, Benjamin me parece un pensador, trabajar en esta línea. Yo no lo tengo trabajado, pero sí hay cosas que laten ahí, que resuenan ahí, bien interesantes. Sé que Bátimo está con esto últimamente, ¿no? Y dice que, bueno, que... Y Lourdes Reyes, y Lourdes en Reyes, Canarias, sí, y sí, otras sí. personas. Hay otro elemento del subrayado y es el de esta dimensión del error necesario y de cómo no hay verdad sin la no verdad. A mí eso me parece de una profundidad que en efecto evita Claro. el maniqueísmo y la banalidad, ¿no? Y claro, ese Nietzsche es justamente el de verdad y mentira en sentido extramoral también, ¿no? El de cómo es indispensable la mentira para el arte y poder poner en discusión toda esa estigmatización de superioridad. Eso me interesa profundamente. Y luego, la última, vamos por mi parte, yo ya me callo, ¿por qué la prioridad y la necesidad del el pensar poético, de la poesía y del pensar poetizante, ¿no? Los pensadores poetas, los poetas pensadores, esa es la propuesta de Heidegger, ¿no? A mí esa es otra cosa, por seguir con digamos, mi itinerario, esa es otra cosa que al principio me chirrió un poco, porque algunos textos de Heidegger pues dan a entender, yo creo que lo dan a entender, quiere decir que está ahí, cierta idolatría del poeta, quiere decir de la figura, del oficio del poeta. Ahora, si uno, digamos, se demora un poco más y va intentando un poco desentrañar aquello, claro, lo que hay es una constatación de que la experiencia lingüístico-pensativa, digamos, del poeta deja decir cosas que de una manera enunciativa no se pueden decir. Es decir, dice aquello que el enunciado ha olvidado. Y en ese sentido me interesa mucho que de los textos relacionados con la poesía, con Hölderlin, con Rilke, con Trakl, se pase, digamos, al habitar poético. Es decir, que no sea, que poetizar no es hacer poesía. Poetizar es vivir poéticamente, es habitar poéticamente, es cuidar en el sentido en el que intenté un poco resumirlo, ¿no? Con lo cual se pierde toda, digamos, posibilidad de que, bueno, hay un oficio por ahí más virtuoso que otros, ¿no? Y yo creo que la clave está en esa, ¿no? En que claro, la palabra dice, la palabra poética dice más que lo que dice el enunciado. El enunciado es útil, digamos, ¿no? El enunciado designa y la palabra poética puede decir lo indesignable, pero decirlo. Cuidado con esta otra cosa que muchas veces yo mismo, ¿no?, caía en el sentido de, bueno, lo indecible, lo inefable, lo oscuro, lo que queda atrás. No, bueno, se dice, comparece, está aquí, lo somos, habitamos con ello. No es algo que haya que ir a rezarle, digámoslo así, ¿no? Sí. Bueno, cómo no, muchísimas Hola. gracias. No, a ti. Hola, Rafael, hola, Teresa. Voy a intentar poder... Me acerco, ¿estás segura? Voy a intentar formular una inquietud real. Es una duda para mí sangrante
y por lo tanto difícilmente formulable. Tras haberte oído de forma apabullante, y soy totalmente sincero, se me presenta una figura de un Heidegger muy comunitarista, lo cual me alegra, muy discursivo, lo cual me alegra también, pero entreverado de problemas que, como digo, son los que me resultan sangrantes. Es un Heidegger ante el cual voy a ser muy burdo y muy malintencionado. No sé si un Heidegger ante el cual Habermas aplaudiría y se pondría muy contento. Vale. Claro, me surgen dudas. Buena parte de ellas me las acabas de responder ahora. Heidegger en un momento dado sí diferencia entre el enunciar y el decir, y es en esa diferencia en la cual el poeta cumple un lugar polar, un lugar céntrico. Polar, que por cierto en el discurso el curso sobre Parménides define la polis como el polo, el lugar alrededor del cual se manifiesta las cosas, aquello que el ser despliega. Claro, si en lugar de hablar de discurso hablamos de habla, en lugar de hablar de Gede hablamos del Sprache, la cosa quizá cambia. Porque en tal caso, el lugar, la plaza, deja de ser un lugar de mero discurso. Y por lo tanto de compartir discursos. Discursos que, por cierto, pueden ser perfectamente, si lo dejamos en tanto que discursos, pueden ser perfectamente metafísicos, perfectamente cronológicos, perfectamente historiográficos. De manera que por más que compartamos discursos, todo puede seguir igual. En cambio, quizá esa vuelta atrás, esa quere que hace el Schritt-zurück, que hace Heidegger, violenta el propio decir, violenta el propio hablar. Y me preguntaba por qué el último Heidegger, el del 69, en los escritos precisamente sobre Chillida y sobre el espacio, en ciertos momentos apunta a algo que es de todo menos discursivo, pero que sí pertenece al habla. Dice que ante ciertos fenómenos como por ejemplo ante la plaza, las Platz, lo que se da es una retención del decir, se da un Scheu, un Naidos, y que él le adjudican los dos textos del 69 el término Versagen, que sería como un desdecir o un denegar el decir. Y quizá esa sería una instancia de resistencia, lejos de caer en un Heidegger muy agradable, muy discursivo y muy comunitario, hay un elemento de resistencia que queda dentro del habla, pero que queda fuera del discurso. Y es el del fenómeno, él le llama el fenómeno primigenio. Hay algo que se manifiesta en ese no decir, en ese desdecir, o al menos en el no hacer caer en el discurso. No sé si he logrado explicarme. Fantástico. Gracias, muchas gracias. Claro, o sea, el decir no puede no hacerse cargo del silencio, claro, de la Versagung, de la retención. ¿En qué sentido desde mi punto de vista? En el sentido de que tiene que saber que no puede decirlo todo y que tiene que saber que lo que dice está preñado de indecibilidad. Está preñado de indecibilidad. En ese sentido hay una prudencia del decir que es constitutiva y que en tanto constitutiva hace ilegítimo, lo suelto, hace ilegítimo que a la plaza vaya un discurso historicista, cronológico, no sé qué otro término usaba, metafísico. Quiere decir, no hace ilegítimo porque lo diga otro discurso, sino lo hace ilegítimo porque se ha revelado ilegítimo, porque se ha revelado secundario, digámoslo así, no... sí, derivado, no vinculante, no, aquello que ya no es de la época, por decirlo así. Que aquello que no se ha hecho cargo de su propia manquedad. Y si usted no se ha hecho cargo de su propia manquedad, hágase primero cargo de su propia manquedad y después hablamos. Tal vez yo haya sido más crudo que tú, pero... ¿qué decir? Yo lo veo así, no sé si excesivamente tajante por mi parte, pero a mí me parece que está el trabajo filosófico, artístico, técnico, poético hecho para que ciertos discursos
o se hagan cargo de ello o no sean relevantes, o no sean discursos que puedan ser tenidos en consideración en pie de igualdad. Es que a mí me lo parece. Y no solo hablo desde Heidegger, por supuesto, ¿eh? Por eso dije trabajo técnico, artístico, poético y de otros Si me dejáis ámbitos. un minuto que Claro. le demos la palabra a Heidegger, en este texto que acaba de salir en Avada, en esta colección que dirige Félix Duque, y se llama Experiencias del Pensar, y reúne textos poco conocidos desde 1910 a 1976. Y hay uno, y al final de los últimos, ¿no?, se llama Rimbaud Vivant, Rimbaud vivo, y dice: Rimbaud permanece vivo si nos planteamos esta cuestión. Si los poetizantes y los pensantes permanecen afectados por la necesidad de hacerse videntes de lo desconocido. Esto desconocido, sin embargo, solo puede ser nombrado silenciándolo. Pero solo está en condición de guardar silencio verdaderamente el que tiene, por decir, aquello que indica el camino, y el que además lo ha dicho con la fuerza, yo creo que no habría que traducir fuerza ahí, pero habría que verlo, con la potencia, con la posibilidad de la palabra que le ha sido concedida, ¿no?, en ese elemento de Moira. Este guardar silencio es otra cosa que el simple enmudecer. Claro. Su no hablar ya es un haber dicho. Casi como choque político. Antes de establecer un nuevo discurso comunitario habría un punto de no dominio, de no decibilidad, de no discursividad que caería en manos del poeta y que quedaría fuera de la plaza porque la plaza quizás se haya convertido en mercado. Bueno. Pregunto. El antes es lo que a mí me parece problemático. Porque ¿en qué sentido estamos hablando de antes? Entiendo que es un antes ontológico, fundante y no cronológico. Es decir, no aquello que, digamos, yo me callo para, ¿no? Es decir, yo ahí podría coincidir. Es decir, tiene que, claro, todo discurso, como la condición de posibilidad de todo discurso es el silencio, sí. Sí. Y por lo tanto, pero el silencio no como, no como aquello inefable sobre lo que no se puede, sino como posibilidad de escucha. O sea, el silencio como aquello que introduce la necesidad imperiosa de que el otro diga, de que el otro sea otro. Pero incluso la maquedad del discurso es tan evidente, como tú dices, que el propio Heidegger, la nada, no se puede pensar ni decir, se puede revelar en las emociones, en angustia. Es decir, Bueno, eso muy al principio, bueno, muy no, al principio y no sé si tanto como dice, pero bueno. La que es metafísica, donde sí, empieza explicando que no va a hablar que no va a explicar lo que es metafísica, sino va a revelar, a través del discurso se va a ver lo que es metafísica. Claro. Y la nada no es no ser, no es el no ser. Cuando tú dices Teresa, nada, la nada es ser, sí, claro, es ser en sí mismo, pero es un ser que no se puede decir, sino que se puede revelar en la terrible angustia. Y cuando se piensa, para nosotros ya no es angustia, es ansiedad. Es una ansiedad. La angustia es el estado emocional de no decir algo que se nos revela que es la nada. Esa es la lectura que hacemos tan burda de Heidegger. No, por favor. A mí déjeme decirle una cosa que no quiero que se me escape. Digo, al respecto, como ha citado el tema de la psiquiatría y la psicología, debo nombrar, porque viene al caso, un compañero de Tenerife, David Servando, que es terapeuta, y está haciendo una tesis que por los avances que va tal me parece estupenda. Y claro, me parece muy pertinente traerla aquí porque él es terapeuta, él es psicólogo, e implementa en su consulta cuestiones relacionadas con Paul Ricoeur, con la narratividad de Paul Ricoeur, el discurso del yo y tal. Es decir, me parece que, bueno, que quería nombrarlo porque puede ser un pensador, si quiere, más interesante para estos ámbitos que Heidegger, tal vez, ¿no?